Cristianos verdaderos. Si eres cristiano, no dejes de escuchar este mensaje lleno de claridad, amor y fe. Compártelo. La vida y enseñanzas de Jesucristo. Introducción. La figura de Jesucristo ocupa el centro de la fe cristiana y ha marcado de manera decisiva la historia espiritual, moral y cultural de la humanidad. Para los creyentes, Jesús no es solo un maestro o un profeta, sino el Hijo de Dios hecho hombre, el Salvador prometido que vino al mundo para revelar el amor del Padre y ofrecer la salvación a toda la humanidad. Su vida, narrada principalmente en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, constituye un mensaje vivo que sigue interpelando a millones de personas en todas las épocas. Este ensayo busca presentar de manera detallada y profunda la vida y las enseñanzas de Jesucristo, con un enfoque orientado a personas religiosas, apoyándose en citas claras de la Sagrada Escritura, para mostrar la coherencia entre su vida, sus palabras y su misión redentora. El contexto y el nacimiento de Jesucristo. Jesucristo nació en un contexto histórico y religioso concreto, el pueblo de Israel, que esperaba desde hacía siglos la venida del Mesías anunciado por los profetas. El Evangelio de Mateo subraya que en Jesús se cumplen las promesas antiguas. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta, Mateo 1:22. El nacimiento de Jesús se da de manera humilde, en Belén, lejos del poder y la riqueza. San Lucas relata, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada, Lucas 2:7. Este hecho ya anticipa una enseñanza central de su vida. Dios se manifiesta en la humildad y se acerca especialmente a los pobres y sencillos. Desde su concepción virginal, anunciada por el ángel Gabriel a María, Lucas 1, 26-38, Jesús es presentado como obra directa de Dios. Su nombre mismo expresa su misión: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21. La vida oculta y la preparación de la misión. Los evangelios dicen poco sobre la infancia y juventud de Jesús, salvo algunos episodios significativos, como su presentación en el templo, Lucas 2, 22-38, y su diálogo con los doctores de la ley a los 12 años, Lucas 2, 41-52. Este último pasaje revela su conciencia temprana de su identidad y misión: no sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. Lucas 2:49. Durante aproximadamente 30 años, Jesús vivió una vida sencilla en Nazaret, sometido a María y José, trabajando y compartiendo la vida cotidiana de su pueblo. Este largo tiempo de silencio y vida ordinaria enseña a los creyentes el valor santificador de lo cotidiano y del trabajo humilde. Antes de iniciar su ministerio público, Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. En ese momento se manifiesta claramente la Trinidad: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, Mateo 3:17. El bautismo marca el comienzo de su misión pública y confirma su identidad divina. El anuncio del reino de Dios. El núcleo de la predicación de Jesús es el anuncio del reino de Dios. Sus primeras palabras, según el Evangelio de Marcos, son claras y directas: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio, Marcos 1:15. El reino de Dios no es un reino político o militar, sino la presencia activa de Dios en el corazón de las personas y en la historia. Jesús lo anuncia con palabras, parábolas y obras. A través de las parábolas, como la del sembrador, Mateo 13, 1-23, el hijo pródigo, Lucas 15, 11-32, o el buen samaritano, Lucas 10, 25-37, Jesús revela un Dios misericordioso, cercano y lleno de compasión. Estas enseñanzas invitan a una conversión profunda del corazón, a una fe viva y a una transformación de la manera de vivir, basada en el amor, la justicia y la misericordia. Las enseñanzas morales de Jesús. Uno de los discursos más importantes de Jesús es el Sermón del Monte, Mateo 5, 7, donde presenta el corazón de su enseñanza moral. Las bienaventuranzas describen el camino de la verdadera felicidad: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, Mateo 5:3. Jesús lleva la ley a su plenitud, no anulándola, sino profundizándola. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir,
sino a dar cumplimiento, Mateo 5:17. Así, enseña que el pecado no está solo en los actos externos, sino también en las intenciones del corazón. El mandamiento del amor ocupa un lugar central en su enseñanza. Ante la pregunta sobre el mandamiento más importante, Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22, 37, 39. Este amor alcanza incluso a los enemigos, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, Mateo 5:44. Los milagros y signos de Jesús. Los milagros de Jesús no son simples demostraciones de poder, sino signos del reino de Dios en acción. Al sanar a los enfermos, devolver la vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y hasta resucitar muertos, Jesús muestra la compasión de Dios por el sufrimiento humano. Un ejemplo significativo es la curación del paralítico, a quien Jesús primero le dice: tus pecados quedan perdonados, Marcos 2:5, mostrando que la salvación integral abarca tanto el cuerpo como el alma. Los milagros invitan a la fe y revelan quién es realmente Jesús. La pasión y muerte de Jesucristo. El amor de Jesús alcanza su máxima expresión en su pasión y muerte en la cruz. Él mismo anuncia repetidamente este destino a sus discípulos, Marcos 8:31. En la última cena, instituye la Eucaristía como memorial de su entrega: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, Lucas 22, 19, 20. En Getsemaní, Jesús muestra su humanidad al experimentar angustia, pero también su obediencia total al Padre: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22:42. En la cruz, Jesús entrega su vida por amor a la humanidad. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Juan 15:13. Su muerte es entendida por los cristianos como sacrificio redentor por los pecados del mundo. La resurrección y la esperanza cristiana. La resurrección es el fundamento de la fe cristiana. San Pablo lo expresa con claridad: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, 1 Corintios 15:14. Los evangelios narran que el sepulcro quedó vacío y que Jesús se apareció vivo a sus discípulos, transformando su miedo en valentía y su tristeza en alegría. Jesús resucitado dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, Juan 11:25. Esta promesa sostiene la esperanza cristiana en la vida eterna y da sentido al sufrimiento y a la muerte. Conclusión de la primera parte. La vida y las enseñanzas de Jesucristo constituyen un camino de fe, amor y esperanza. Su mensaje no se limita a un tiempo o cultura determinados, sino que sigue siendo actual y transformador. Para los creyentes, Jesús es el modelo perfecto de vida, el maestro que enseña con palabras y con obras, y el Salvador que entrega su vida por amor. Seguir a Jesucristo implica acoger su mensaje, vivir según el Evangelio y confiar plenamente en la promesa de vida eterna. Como él mismo afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, Juan 14:6. Segunda parte. Las enseñanzas secretas de Jesucristo. Las enseñanzas ocultas de Jesucristo, el misterio revelado a los humildes. Desde los primeros tiempos del cristianismo, los creyentes han reconocido que Jesucristo no habló de la misma manera a todos. Sus palabras, aunque públicas, poseían niveles de profundidad que solo podían ser comprendidos por quienes abrían el corazón al Espíritu de Dios. Estas enseñanzas, llamadas a veces secretas, no fueron reservadas por elitismo, sino por madurez espiritual, tal como el mismo Señor lo expresó. Jesús hablaba a las multitudes en parábolas, pero explicaba su sentido a sus discípulos más cercanos. El Evangelio según San Mateo lo afirma con claridad. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, Mt 13,11. Aquí aparece el primer gran principio: el reino de Dios es un misterio que se revela progresivamente, no a la inteligencia orgullosa, sino al corazón dócil. Lenguaje de las parábolas, verdad velada para despertar el alma. Las parábolas no eran simples historias morales. Eran llamados interiores, semillas sembradas en el alma. Jesús mismo explica su función. Por eso les hablo en parábolas, porque mirando no ven,
y oyendo no escuchan ni entienden, MT 13,13. El secreto no está en la información, sino en la disposición del oyente. Quien escucha superficialmente solo oye un relato, quien escucha con fe descubre verdades eternas, el perdón sin límites, la conversión del corazón, la misericordia que vence al juicio. Así, la parábola del sembrador no trata solo de agricultura espiritual, sino del estado interior del ser humano ante la palabra de Dios, CFMT 13,39. Enseñanza privada a los discípulos, el camino interior. En múltiples ocasiones, Jesús se apartaba a solas con sus discípulos para enseñarles con mayor profundidad. Cuando estuvo a solas, los que estaban junto a él con los 12 le preguntaban sobre las parábolas, MC 4,10. A ellos les habló del servicio humilde, del amor hasta el extremo, del poder de la oración secreta y de la renuncia interior. No buscaba formar líderes políticos, sino hombres transformados desde dentro. Un ejemplo claro es su enseñanza sobre la oración. Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, MT 6,6. Aquí Jesús revela que Dios no se encuentra en el ruido exterior, sino en el silencio del corazón, donde el alma se encuentra cara a cara con su Creador, el reino de Dios dentro del hombre. Una de las afirmaciones más profundas y menos comprendidas de Jesús es esta. El reino de Dios no vendrá ostensiblemente, porque el reino de Dios está dentro de ustedes, LC 17,20-21. Esta enseñanza ha sido considerada oculta porque exige una conversión interior radical. Jesús no habla solo de un reino futuro, sino de una presencia viva de Dios en el alma del creyente. Vivir según el Evangelio no es solo obedecer normas externas, sino permitir que Dios reine en el corazón. Tradiciones antiguas y escritos no canónicos. En los primeros siglos circularon también escritos cristianos antiguos, como el Evangelio de Tomás, que recogen dichos atribuidos a Jesús. Aunque no forman parte del canon bíblico y no tienen la misma autoridad que los evangelios, muestran cómo algunos cristianos primitivos entendían estas enseñanzas interiores. Uno de sus dichos afirma: el reino está dentro de ustedes y fuera de ustedes. La Iglesia, con sabiduría, discernió los textos inspirados, pero reconoce que estas tradiciones reflejan una búsqueda profunda del misterio de Cristo, siempre que se interpreten a la luz del Evangelio y no en contradicción con él. Job, el mayor secreto, la cruz y el amor extremo. Paradójicamente, la enseñanza más profunda de Jesús no fue escondida, sino rechazada, la cruz. San Pablo lo expresa así. Predicamos a Cristo crucificado, escándalo para unos y necedad para otros, 1,23. El verdadero misterio revelado es que Dios vence no por el poder, sino por el amor, no por la fuerza, sino por la entrega total. Quien comprende esto ha penetrado el corazón mismo del Evangelio. Conclusión, el misterio revelado a quien cree. Las llamadas enseñanzas secretas de Jesucristo no son conocimientos ocultos reservados a unos pocos, sino verdades profundas que solo se comprenden viviendo el Evangelio. Jesús no ocultó la verdad, nos enseñó a buscarla con humildad, oración y conversión. Como él mismo dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga, MT 13,9. El verdadero discípulo no es el que acumula información, sino el que permite que la palabra transforme su vida, hasta que Cristo viva plenamente en él.